Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí con el señor Javier Orgaz, es decir, yo. Faltaba más. Señoras y señores, empezamos con Barahonda de Nasomato. Señoras y señores, Barahonda, Nasomato, conforme voy hablando vais viendo lo que es la aproximación. De todas formas, pues bueno, tampoco hay mucho más misterio, pero la caja se desplaza y sale lo que es ya la super botella. Me refiero que es más la proporción tapón botella, sabemos cuál es dentro de la firma. Y tenemos un tapón que es de corcho, que va por presión, y esta botellita de Barahonda en extracto de perfume con un vaporizador que es espectacular. El sobresaliente no lo tiene porque lo que tiene es una matrícula de honor. Esto es como deben de ser. Ay, Dios mío, qué ricura. Los vaporizadores. Señoras y señores, ahí estamos. Madre mía, qué cosa más bonita de fragancia. Duración 10 horas, ya sabemos que la supera cuando digo esto. Esta teleproyección va a durar aproximadamente unos 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante una hora, hora y media aproximadamente, dependiendo también de la zona de calor. Pero es pesada, pero no os creéis que porque sea pesada sea una fragancia Beast Mode ni nada de esto. Es controlado, está todo controlado. Sí que es potente, pero está todo controladísimo, muy controlado. Entonces luego se va acercando, se va aproximando, se queda 1 metro, 50 centímetros y ahí está zumbando, pero venga que dándole caña. Cae en la ropa y olvídate porque esto dura muchísimo. Bien, notas. Y vamos con las notas de esta Nasomato, pero ya mismo. Señoras y señores, Barahonda. Whisky, almizcles blancos, almizcle ambreta, ambroxan por un lado y me dejo algo más, sí, también notas amaderadas. Vale, de acuerdo, todo estupendo y fantástico. La nota de whisky está, no se puede negar, y es un whisky añejo, ¿de acuerdo? Pero creo que va más allá de lo que sería decir, no, es que Barahonda huele a whisky desde el principio hasta el final, porque esto no es así. Esto no es así. Esto huele delicioso a morir, tiene su nota whisky de salida, con notas de madera que van redondeando precisamente ese proceso de elaboración artesanal de lo que sería un whisky, pero no huele a borracho, ¿de acuerdo? Ni muchísimo menos. Entramos ya luego después en derivando hacia lo dulce, ¿vale? Si tiene que parecerse a algo, que no es así ni muchísimo menos, sería como una tarta de whisky, ¿vale? Pero en ningún caso oler a rancio. Por eso precisamente, porque esta fragancia no huele a rancio, no se avinagra. No huele a un whisky que se seca porque te haya caído encima o porque vayas pasadísimo de copas. Hay que ponerlo en su justa medida. Es un whisky perfecto, añejo, maduro, pero que no se avinagra, no se agria. No se agria en piel. Tenemos otras notas que van revistiendo la fragancia y que hacen que luego el whisky vaya desapareciendo poquito a poco y solamente se queden los remanentes de algo que está ahí porque no se puede evitar, pero queda delicioso y exquisito. Delicadamente dulce y endulzado. Notas de madera, nota de ambroxan, que además está medidísimo, no es en absoluto un ambroxan que dé el cante, ni muchísimo menos. Se percibe, pero está revistiendo perfectamente, está en su medida justa para garantizar desde luego una fijación extrema, ¿vale? Porque además esto es que dura y dura mucho. Pero quiero insistir, la nota de whisky es simplemente la nota de salida que además está
pero luego se transforma en muchas más cosas. Se almizcla, tiene toques animálicos, luego efectivamente va pasando hacia los dulzores del ámbar y vamos descubriendo y teniendo más sensaciones con respecto a Barahonda. También hay que decirlo bien claro, y es que en el proceso medio de la fragancia, sí que están los almizcles y todo esto, efectivamente está marcada la rosa y se puede sentir perfectamente una rosa que además está empolvada. Es una rosa pulverulenta. Va matizando, no sobresale en exceso, pero se puede percibir perfectamente dentro de la fragancia, de este extracto de perfume. 30 mililitros, ¿de acuerdo? Además parece mucho más grande porque tiene como, se ve así como todo muy aparatoso, pero son 30 mililitros y con, la verdad que tengo que decir que con el rendimiento, altísimo rendimiento que tiene el perfume en cuanto al vaporizador, esto os puede durar mucho, sin ningún tipo de problema. Ponible. La fragancia, y además tal cual reza en lo que es la parte trasera de la funda, sí que Nasomatto pretende darle nocturnidad a esta de aquí, pero yo la encuentro también muy chispeante y muy ponible a lo largo de todo el año, y me da exactamente igual pues si es primavera, otoño, invierno, mañana, tarde o noche. ¿Tiene intención nocturna? Pues fijaros lo que os digo, yo precisamente no la encuentro muy nocturna y no creo que que se hayan basado precisamente en decir que lleva whisky no la puedas utilizar durante el día perfectamente sin ningún tipo de problema. Es que creo que la intención nocturna de la que se supone que deben de haberla revestido no la encuentro yo tan acuciante como en otros tipos de fragancias dentro de la firma. Entonces, quiero que sepáis que sí, es versátil en cuanto a mañana, tarde, noche, que la idea de la nocturnidad está en la fragancia con respecto al diseño que han tenido, pero que efectivamente yo no le encuentro tampoco mucha nocturnidad. Sí que la tiene, porque la tiene, pero de verdad creo que es una fragancia para disfrutar a lo largo de todo el día, hasta incluso, y no voy a decir ningún disparate, creo que pudiera utilizarse como un after gym. Esta, por ejemplo, después de un gimnasio se podría utilizar. ¿Me parece una locura hasta cierto punto? Sí, porque efectivamente no te vas a ir con una Nasomatto a un gimnasio, meterla en la taquilla para que luego hagan y te la puedan robar. No, bueno, entonces pues cosas que pasan por mi cabeza conforme estoy explicando las cosas. Halagos vais a tener, es una fragancia muy gustosa porque además luego efectivamente sí que va terminando y redondeándose en dulzor, con lo cual se va volviendo no cremosa pero sí endulzada, pues por supuesto por los almizcles blancos. Y de verdad, el Ambroxan no está puntilloso, no es un Ambroxan que esté ahí machacando súper fuerte ni muchísimo menos. De verdad que lo hacen súper gustoso y una muy buena recomendación, desde luego, esta Nasomatto Barahonda para todo el año, absolutamente para todo el año, de verdad. Sí que dura, es pesada en la estela y tal, pero luego se va suavizando, creerme. Hay cosas en el mercado que son mucho más brutales que estas y que no están controladas. Esta fragancia está muy bien hecha, es una fragancia controlada, es una fragancia que te puedes poner cuando te venga en gana y es para disfrutarla cuando quieras, por encima de la noche, a pesar de que efectivamente la quieren rodear dentro de la firma de esa nocturnidad, pero de verdad que os la ponéis cuando queráis, que para eso la pagáis, que es lo que digo siempre. En fin, señoras y señores, que tampoco es cuestión de estar dándole vueltas a la cosa, caballo ganador, por supuesto, si os gusta el toque a whisky añejo, que es a lo que huele, que tiene unas maderas además que se están endulzando y efectivamente madera de roble, pero que se nota ahí un juego de maderas y además juega también la baza de que hay maderas que se sienten húmedas, pero no rancias, delicadamente húmedas como tienen que ser, se notan humedecidas pero se notan deliciosas y endulzadas, ¿vale? Luego en el transcurso de la fragancia vais a notar que se va endulzando, sin llegar a gourmands ni nada de esto, pero es de esto de que dices, ¡ah, qué gustazo! Y esto está muy chulo de sentirlo aquí con Nasomatto en este extracto de perfume. Ya está, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya diciendo una cosa muy bonita en alemán, pero antes sí que quiero decir que efectivamente es muy importante el mecenazgo, los Patreons y los miembros del canal. Y desde luego queréis a un super thanks si os ha gustado este vídeo. Vamos a ver, por Dios. Muchas gracias a todos por estar aquí. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.